doy paso a Daisy Jiménez. Ella está, como les decía, disfrutando en Punta del Este. Hubo eventos importantísimos este fin de semana y ella, por supuesto, realizó la cobertura exclusiva para Red Guaraní. Adelante, Daisy. Hola a todos, ¿cómo están? De vuelta aquí desde Punta del Este, compartiendo este ambiente sensacional y por supuesto toda la mejor cobertura para Red Guaraní, para ustedes, este gran magazine que nos permite por supuesto estar aquí en Uruguay, compartiendo toda la movida de esta temporada. Bueno, ahí los compañeros me imagino también disfrutando, porque hoy lunes siempre arrancamos con fuerza, siempre arrancamos con muchísimas informaciones y es un poquito lo que hoy les vamos a mostrar, porque tuvimos un fin de semana impresionante, así como el tiempo que va y viene. Les cuento que el solcito entra, sale, se siente el buen fresco también por aquí y bueno, un ambiente muy pero muy agradable. Les cuento que el sábado estuvimos compartiendo esta premiación que dio mucho de qué hablar, es de este portal muy leído, muy conocido aquí en Uruguay. Estamos hablando de los más vistos de TV Show Uruguay, en compañía, diríamos, en convenio con el Enjoy. Estuvieron figuras uruguayas, por supuesto también las visitas internacionales desde Argentina, de toda la región, también del Brasil. Ahí estamos viendo esas imágenes que justamente compartíamos nosotras también cómodas, recibiendo muchos piropos. La verdad que encantadísima con toda la movida. Bueno, queremos agradecer, yo principalmente agradecer porque ese vestido precioso, todo un lujo, de la mano de mi querida diseñadora, la joven Lara Cristaldo. La verdad que hizo que nos luciéramos, como así también Elizabeth Macorito con ese rojo imponente de mi querida compañera Luz Lescano, que también estuvimos ahí. Ella está captando todas las entrevistas también para su revista Bodywork, que gracias a esta gentileza de la revista estamos aquí también compartiendo. También nos lucimos joyas de Recalde C, que evidentemente tenemos que agradecer. Y en toda esta cobertura, muy bien lookeada, diríamos de una forma, gracias a Paola Boutique. Y vos sabés que este viaje lo estamos haciendo gracias a dos empresas que dicen sí justamente a toda esta cobertura internacional. Por un lado, Comdetour, que nos trae aquí hasta Punta del Este, así que si vos estás pensando también viajar, darte una escapadita, porque siempre un respiro viene bien, anda hasta la agencia Comdetour, que también está muy ligada a todos los deportes. Nosotros también estamos llevando muchas entrevistas vinculadas a la calidad de vida. De hecho, que en un ratito más Luz entrena desde acá, te va a dar unos tips, unas recomendaciones muy buenas para la gente que justamente viaja y no quiere dejar de entrenar. Y estamos, por supuesto, con toda la mejor cobertura, viajamos tranquilas, gracias a Asiscar. Bueno, que hay una promo también, 2x1, aprovechando. Bueno, quédate con nosotros, ¿sí? Ya vieron un adelanto, yo me quedé con muchas ganas. Vos, que estás ahí en tu casa, en tu trabajo seguro, y toda la gente ahí, los compañeros de Mañana Plus. En un ratito volvemos con mucho más. Cobertura internacional aquí, Mañana Plus, desde Punta del Este. Cariños para todos, ya volvemos. Gracias a ustedes también, y bueno, ya queremos saber también aquellos tips de Luz Lescano para las personas que viajan y bueno, no quieren dejar de entrenar. Así es que sigamos aquí en Mañana Plus pendientes. Y ahora queremos seguir aprendiendo, y en este caso, ¿cómo podemos hacer para seguir cuidándonos aunque estemos de viaje? Y por supuesto, con la genia de Luz Lescano, ahora desde Uruguay. En Mañana Plus, el bloque de calidad de vida con Luz Lescano. Bueno, ya estamos listas aquí con Luz nuevamente desde Punta del Este, y hoy Calidad de Vida se traslada a esta gran ciudad y la verdad sin excusa, porque famoso, Luz, queremos viajar y queremos parar todo. No, justamente hoy te vamos a dar muchísimos tips, así que no hay posibilidad de que abandones tu entrenamiento cuando viajas.
Bueno, me encanta el tiempo, la verdad que nos tocó días preciosos, hoy también lunes arrancamos con una jornada espectacular y bueno, tips, recomendaciones por un lado, como bien decías, desde el hotel inclusive, nosotros encontramos esta parte de una placita que está frente al Enjoy, donde estamos teniendo toda la cobertura también, estamos bien luqueadas gracias a una marca que la verdad nos deja divinas, Luz. Así mismo, Brasil Sul, muchísimas gracias, el outfit es impresionante. Impresionante, pueden ir por supuesto a mirar y a buscar también de acuerdo al cuerpo y al look de cada una. Nosotros elegimos este diseño, este enterizo precioso, esto en 2 piezas en juego y el animal print para romper un poquito. Está muy de moda, en el entrenamiento y para todo el día también, ¿verdad? Acá ya hay ganas, entrenan con nosotros ahí desde su casa, desde su lugar de trabajo, la gente que está de viaje, sí, porque calidad de vida empieza con estos tips y recomendaciones ideal para los viajeros. Vamos. Estás de viaje y acordate que no hay excusa para seguir entrenando. Lo primero que tenés que tener en cuenta cuando organizas tu viaje es informate, la facilidad de comunicación que hay es impresionante, así que informate a ver si el lugar tiene algún gimnasio o algún parque cerca o algún sendero para caminar, entonces de ahí ya estás mentalmente organizándote para seguir tu entrenamiento. Otra cosita, incorpora en tu maleta un atuendo deportivo, sí o sí, un auricular, música, un CD de entrenamiento, por ejemplo, o si estás entrenando con tu personal training, que te dé unas recomendaciones de ejercicio adaptado a dónde vas a ir para poder seguir con tu entrenamiento, ¿verdad? De manera de no perder tu masa muscular, por ejemplo, ¿verdad? Mantener tu acondicionamiento, así cuando volvés a tu entrenamiento normal, puedes incorporar tu nivel de acondicionamiento rápidamente. Hoy estamos acá frente al Enjoy, tenemos un parquecito divino acá con varios elementos. Yo te quiero mostrar este banquito que podés tener inclusive dentro de tu habitación. Así que antes de empezar este entrenamiento te recomiendo caminar, hacer una caminata, por ejemplo, dentro del hotel, entre los pasillos, caminar 5 a 10 minutos máximo para calentar y elevar un poquito la frecuencia cardíaca. Acordate otra cosita. Usar las escaleras en vez de los ascensores, eso es otra recomendación, ¿sí? Bueno, estamos acá con este banquito, vamos a entrenar piernas, ¿verdad? Muslo, cuádriceps y también elevar un poquito la frecuencia cardíaca, ¿sí? Acá Daisy me va a acompañar, voy a atajar el micrófono. Genial. Voy a mostrar. Lo primero que tenés que hacer es colocar totalmente el pie dentro del banquito, porque la parte que vas a usar es el talón. El talón es el lugar del pie que va a empujar el peso del cuerpo y va a recibir el peso del cuerpo, ¿sí? Lo primero que vi que al buscaste algo que sea una altura eso es súper importante, gracias Daisy. La altura es súper importante. Este banquito es ideal para mí, que no soy muy alta, ¿verdad? Entonces, tened en cuenta que la pierna tiene que estar 90 grados. De la rodilla a la cadera debe estar paralelo al piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma estoy protegiendo la rodilla, ¿sí? Entonces, acá, coloca la pierna de atrás en el piso y debajo de las cadeleras, ¿sí? Pecho abierto y lo que tenés que hacer es, permiso un ratito, elevar. Sí. Si tenés un nivel de emocionamiento mucho más elevado, podés de acá ir arriba, ¿sí? Entonces te quedas a una pierna. Siempre la mirada al frente, pecho abierto, la columna alargada, ¿sí? Podés acompañar los brazos para equilibrarte. De esa forma puedes hacer, por ejemplo, 10 de un lado y luego cambias al otro lado, ¿está bien? Las 2 piernas, ¿ok? Bueno, con esto estamos trabajando, como te dice, glúteos, piernas. También eleva un poquito la frecuencia cardíaca. Ese es para este banquito. También puedes usar saltos. ¿Qué pasa con los saltos? Reclutas todas las fibras rápidas y lentas y elevar la frecuencia cardíaca. Así que te retiras un poquitito. Ten cuidado con la altura porque el impulso va a depender de tu acondicionamiento, ¿sí?
Entonces, arriba, vuelve a bajar. Así. Acuérdate que tenés que meter todo el pie dentro del banquito e impactar y caer sobre los talones. Cuanto más eleves la rodilla, quiere decir que estás teniendo más resistencia o más fuerza en tu abdominal inferior, porque al elevar la rodilla estás activando la abdominal inferior. Otra opción de ejercicio son las flexiones de pecho y las flexiones de tríceps, ¿sí? Acordate otra cosita también. Trata de incorporar ejercicios que abarque varios grupos musculares. Eso en beneficio tuyo y también en beneficio de tu condicionamiento físico para poder mantener en alta intensidad. Bueno, acá encontramos dos banquitos. Este ejercicio que te vamos a mostrar en pantalla hicimos hoy con Leonardo. Él hace a un nivel superior las flexiones, tanto de pecho como de tríceps, ¿verdad? Entonces, este ejercicio mismo puedes hacer en la habitación de la pieza de tu hotel o tu departamento durante tu viaje. Acordate, él hace a un nivel superior, fíjate sobre la punta de los pies, ¿sí? Los brazos más anchos que los hombros, que son las flexiones para pecho, que involucra el tren superior, pecho, deltoides y también, aunque no creas, está trabajando tus abdominales. Luego, cuando fíjate que le está colocando las manos debajo del hombro. Entonces, ahí ¿qué pasa? Ahí estás involucrando los tríceps. Fíjate que los codos bajan cerquita del cuerpo, al lado de la cintura, como apretando la axila, teniendo un libro debajo de las axilas. Acordate, cuando haces las flexiones de tríceps, que estás teniendo dos libros bajo las axilas y que ese libro no se tiene que caer mientras estás haciendo ejercicio, ¿sí? De esa manera estás trabajando los tríceps. Ahora yo te voy a mostrar una opción de menor intensidad, ¿sí? Así que, si estás teniendo poca fuerza, este es el ejercicio que puedes hacer. Te voy a mostrar. Vas a apoyar la rodilla en el banquito y vas a usar la misma posición de las manos que usamos nosotros con Leonardo. En Mañana Plus, esto fue el bloque de calidad de vida con Luz Lescano. Ahí está nuevamente en comunicación con Daisy desde Punta del Este y aquí queremos entrar a la pantalla y estar contigo, Daisy. Compañeros, nosotros estamos finalizando nuestro trabajo aquí desde Punta del Este. La verdad que una atención bárbara. Nos llevamos lo mejor, Luz, realmente de toda la gente, de todo el staff aquí del Enjoy, de su gerente Javier, que la verdad que nos permitió tener lo más exclusivo. Decime si no. Así es, nos sentimos como nuestra casa, no nos queremos ir más. Así que muchas gracias a todo el staff, a todas las marcas que nos apoyaron, al Enjoy, a la Playa Ovo también, a todo el restaurante, todo el recorrido que hicimos acá en el Enjoy y también a nuestro compañero productor Gustavo Descalzi. Sí, un capo, mi querido Gustavo, que la verdad nos permitió a través de esta camarita, en serio, una camarita bien inquieta, curiosa, que ya en los próximos días le vamos a mostrar por dónde estuvimos. Bueno, evidentemente son los lugares que no podés dejar de visitar cuando venís a Uruguay, cuando venís a Punta del Este, y nosotros lo hicimos definitivamente con la mejor atención también de Conde Tour, agencia de viajes. Ellos no planificaron evidentemente todo, planificamos tus vivencias como lo dice y estamos partiendo prácticamente en unas horas más, ya armando nuevamente las maletas, pero felices porque estamos llevando en serio lo mejor para Red Guaraní, para Mañana Plus. A las 16:10 sale nuestro vuelo, así que ya estamos acá a 100 kilómetros estamos de Uruguay hasta el aeropuerto de Carrasco y bueno, ya listas y por supuesto bien aseguradas también gracias a Siscar. Así es, viajamos seguras. Viajamos seguras definitivamente, el 2x1, tienen que aprovechar, así que esto nos vino perfecto, en serio, con Asiscar. Bueno, gracias a todos, gracias a toda la gente que nos acompañó, las redes sociales también todo un suceso, mucha revolución y una vez más agradecerte también, Luz, que a través de Bodywork
estamos aquí compartiendo. Y bueno, que se vengan más coberturas internacionales, que nosotros por supuesto estamos más que felices de llevar toda esa movida a Paraguay y por supuesto a nuestro canal. Mañana en vivo, sí, ya mañana estamos ahí con todo el equipazo del programa. Un beso enorme y a seguir disfrutando de este gran lunes, inicio de esta gran semana. Cariños para todos. Chao, chao. Chao Daisy, ya te esperamos por aquí, buen viaje de retorno también a Lucy. Bueno, ya por fin vamos a tener nuevamente a Daisy Jiménez a partir de mañana. Y nosotros nos quedamos que sigue la serie televisiva Simona a través de un canal de cable. Daisy Jiménez estuvo con la protagonista, con la actriz Ángela Torres y bueno, Daisy habló con ella. Adelante. Encantada aquí en compañía de la actriz Ángela Torres, divina, compartiendo esta gran noche de premiación, llegada hace unos buenos ratos de Argentina y bueno, para compartir todos juntos. ¿Cómo estamos, Ángela? Muy feliz, muy contenta de estar acá hablando con vos. Pensé que en Paraguay no me junaba nadie, no me conocía nadie. Me sorprende. Te reseguimos porque estás protagonizando una serie realmente que está dando mucho de qué hablar. Y bueno, hablarnos un poquito de esa linda experiencia tan jovencita y con tantas proyecciones, Ángela. Muy contenta, la verdad que estamos disfrutando a full, la pasamos hermoso grabando. Yo este proyecto Simona lo venimos preparando hace muchos años ahí en Canal 13 y es muy importante para mí, es muy lindo que se haya dado, así que disfrutando a full. Bueno, y que te elija la gente a través de los más vistos, a través de TV Show, del Enjoy, y que te elija el público uruguayo, eso es muy importante. Eso es muy importante y es muy lindo, así que como siempre muy agradecida y con muchas ganas de estar acá, la estamos pasando hermoso, Uruguay es hermoso, me tiene re enamorada, así que feliz. Bueno, ¿y conoces Paraguay? No conozco Paraguay, llévame. Por favor, ¿Vos te vas vamos a Paraguay ya. ahora? Sí. Vamos ya. Sería genial, porque ahora que estás recontra pegando con tu serie, ¿por qué no? Aparte de actriz, protagonizando una serie muy importante, infanto-juvenil, sería bueno el tema del canto también, que la pegás para arriba. Estaría muy bueno ir a hacer algo de teatro con mis compañeros de Simona, ¿por qué no? Estaría buenísimo, me encantaría. ¿Y el canto que está un poquito perfil bajo? No, bueno, por ahora un poco sí, no. Por ahora un poco como que me dediqué más a actuar, ya hace varios años, pero tengo ganas de arrancar y dedicarle como al 100% a mi carrera como cantante, que todavía no lo hice, me cuesta un poco dejar de actuar, pero es la idea, tengo ganas, me encantaría. Pero te vemos bien en todas las facetas. Aparte tenés un camino largo para rato. El tema es saber aprovecharlo y sé que lo estás haciendo, así que a seguir disfrutando de esto. Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, déjanos un beso, ese saludo a toda la gente porque tenés muchos fans paraguayos, así como la gente te eligió acá en Uruguay, la gente te elige también en Paraguay. Hola Paraguay, estoy muy contenta y sorprendida de que me conozcan por ahí, por esos pagos. Me encantaría yo también poder conocerlos y no sé, verlos en algún momento, ir a visitarlos, ¿por qué no? Con mis compañeros o yo cantando. Les dejo un beso enorme, espero que anden muy bien. ¡Mua! Divina la actriz Ángela Torres, Mañana Plus aquí desde Punta del Este. Excelente.